Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre resolución de un triángulo rectángulo. Los temas a tratar son resolución de un triángulo rectángulo, resolución de un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de un lado y de un ángulo agudo, resolución de un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de los lados y vamos a terminar con algunos ejemplos. ¿Qué significa resolucionar un triángulo? Pues básicamente resolucionar un triángulo significa que nosotros vamos a encontrar las medidas de todos los lados y de todos los ángulos de un triángulo rectángulo. En muchos problemas de trigonometría vamos a tener que resolucionar triángulos, ¿sí? En ese sentido, para resolver dichos problemas que se plantean en la resolución de triángulos, vamos a tener que utilizar el teorema de Pitágoras y la definición de las razones trigonométricas. Vamos ahora con un ejemplo. Muy bien, entonces el ejemplo nos dice, desde un punto en el suelo ubicado a 10 metros de la base de un poste, se observa la copa de un árbol y el extremo superior del poste con un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Si se sabe que el árbol mide 5 metros más que el poste y se quiere determinar la altura de cada uno de estos y qué distancia los separa. Entonces miren que el problema es este. Este es el punto A donde está la persona observando. Este viene siendo el poste y este de acá viene siendo el árbol. Tenemos el árbol aquí. Muy bien. El árbol. Listo. Ahora, la persona está aquí y ella, alzando la cabeza con un ángulo de 30 grados, puede alcanzar a ver la punta del poste y la copa del árbol. La copa del árbol. Muy bien. ¿Sí? Ahora, nos dan la distancia que hay desde donde está la persona mirando hasta el poste, que es 10 metros, y nos dan la distancia que hay desde la altura del poste hasta el árbol, porque nos dice mide 5 metros más que el poste, o sea el árbol 5 metros más que el poste. Y lo que nos dicen es que tenemos que calcular la distancia que hay desde el poste al árbol, que es esta X que tenemos aquí, y la distancia que hay desde el suelo al árbol, a la copa del árbol, o sea la altura del árbol, sabiendo que esta distancia es 5 metros. En realidad lo que tenemos que resolver es lo siguiente. Tenemos un triángulo aquí, donde nos dan un ángulo agudo y un lado. Y tenemos acá otro triángulo rectángulo, donde nos dan un ángulo agudo y nos dan otro lado, que es el que tenemos aquí. Muy bien. Ahora, entonces, lo que nosotros hacemos es simplemente aplicar una función trigonométrica para encontrar en primera medida este valor de aquí, que es este mismo valor de y que tenemos acá. Entonces, miren que en este caso, este es mi cateto adyacente, o sea, este 10 que está aquí es mi cateto adyacente, y esta y que tenemos acá es mi cateto opuesto, este vendría siendo la hipotenusa. En ese sentido, entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es decir, tangente de 30 grados va a ser igual, entonces, al cateto opuesto que es y sobre el cateto adyacente que vale 10 metros y despejamos esto. Entonces este 10 que está dividiendo, pasa a multiplicar y nos queda entonces que 10 por la tangente de 30 grados va a ser igual a y. Y decimos entonces que y va a ser igual a 10 tangente de 30. Nuestra calculadora decimos 10 tan de 30, recuerden que es esta calculadora que les estoy mostrando aquí, 10 tangente de 30, si no pueden utilizar GeoGebra como lo hemos hecho anteriormente, y decimos entonces que esto es igual a 5.77 metros. Muy bien, tenemos la distancia ya del suelo hasta el poste, ¿sí? Que sería 5.77 metros. Listo, aquí ya podríamos calcular la altura del árbol y la altura del árbol va a ser igual entonces a 5 metros, ¿sí? Más 5.77 metros, y eso me daría entonces que la altura del árbol sería igual a 10.77 metros, y ya
calcularíamos una de las variables que nos pidieron. Muy bien, ahora nos piden la distancia que hay desde el poste, o sea, la distancia que hay desde aquí del poste hacia el árbol. O sea, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Muy bien, esta distancia que le estoy señalando aquí. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué es esta distancia? Esta distancia es nuestro cateto adyacente. Y ahora entonces nos dieron nuestro cateto opuesto, que para el caso sería 5. Entonces, lo único que tenemos que hacer nuevamente es decir que la tangente de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto, que para el caso vale 5 metros, sobre el cateto adyacente, que para nosotros es este valor de x, porque es la misma distancia, miren. Entonces decimos que esto es x, y despejamos. X que está dividiendo pasa a multiplicar, x tangente de 30 grados, muy bien, igual a 5 metros. Perfecto, y ahora esta tangente que está multiplicando pasa a dividir y decimos que x va a ser igual a 5 metros sobre la tangente de 30 grados. Listo, perfecto. Y decimos entonces que x va a ser igual a 5 sobre tangente de 30. Entonces 5 sobre tangente de 30 grados y eso es igual a 8.66. Entonces 8.66 metros, que sería la distancia que hay del poste al árbol. Ahora vamos a resolucionar un triángulo rectángulo cuando se conocen las medidas de dos lados. Entonces, cuando se conoce la medida de dos lados, pues lo que nosotros hacemos es, primero que todo, aplicar Pitágoras para encontrar el lado desconocido y posteriormente aplicar las razones trigonométricas para encontrar esos ángulos que desconocemos. En ese sentido, pues entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente. Vamos a desarrollar este ejemplo. Dice, en la figura se observa el triángulo MNO, en el cual n vale 30 y m vale 15 centímetros. Ahora entonces el problema es este. Aquí tenemos nuestro triángulo MNO, donde n vale 30 centímetros, donde m vale 15 centímetros. Y en este caso este valor de O no lo tengo, debo encontrarlo. Y para encontrarlo pues voy a utilizar Pitágoras. Recuerden que O puede ser mi cateto adyacente o mi cateto opuesto dependiendo del ángulo que tome como referencia. Entonces, para mí el ángulo que voy a tomar como referencia va a ser este ángulo θ, por tanto O va a ser mi cateto adyacente, M va a ser mi cateto opuesto y N va a ser mi hipotenusa. En ese sentido vamos a solucionar el problema. Muy bien, solucionamos el ejemplo. Entonces lo primero que hacemos es calcular este cateto y para eso aplicamos Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora reemplazamos, n vale 30, entonces 30 al cuadrado va a ser igual a O al cuadrado más m, que vale 15 al cuadrado. Este que está sumando pasa a restar, entonces decimos que 30 al cuadrado menos 15 al cuadrado va a ser igual a O elevado al cuadrado. Ahora decimos que 30 por 30 me da 900, menos 15 por 15 me da 225, y esto igual a O al cuadrado. Hacemos la resta, 900 menos 225 me da 625 igual a O al cuadrado, y sacamos raíz cuadrada a ambos lados para cancelar este cuadrado, y dejamos esta O acá para que nos quede un poco más organizado, y sacamos la raíz de 625, que es 25. Entonces en este caso O nos dio 25 centímetros. Perfecto, ya tenemos la medida de todos los lados. Ahora, para encontrar la medida de los ángulos, voy a aplicar las razones trigonométricas. Como en este caso ya tenemos la medida de todos los lados, no importa cuál razón trigonométrica utilicemos. Como en el ejemplo anterior utilizamos tangente, ahora voy a utilizar seno para que vean cómo se aplica. Entonces me dice que seno de θ va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien. Ahora este seno que está multiplicando pasa a dividir y decimos entonces que θ va a ser igual a seno a la menos 1 de cateto opuesto sobre hipotenusa.
Y ustedes se preguntarán por qué este seno que estaba multiplicando con este ángulo θ pasó a dividir y pasó de esta forma. Bueno, él pasa de esa forma porque hay una propiedad de las potencias que me dice que cuando un valor pasa a dividir, yo puedo expresarlo como una potencia negativa de la siguiente forma. Miren que si por ejemplo yo tengo 1 sobre x, yo puedo decir que esto es igual a x a la menos 1. Si tengo 1 sobre x al cuadrado, puedo decir que esto es igual a x a la menos 2. O sea que si tengo 1 sobre seno, entonces puedo decir que esto es igual a seno a la menos 1, ¿sí? Y en este caso, cuando yo pase a dividir el seno, entonces el seno me quedó que θ va a ser igual a 1 y el seno pasó a dividir 1 sobre seno que multiplica el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y lo que hice fue este 1 sobre seno cambiarlo y dejarlo negativo como seno a la menos 1 de cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso fue lo que se hizo. Bueno, ya sabiendo eso, entonces lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar por los valores que tenemos y en este caso pues nos dice entonces que θ va a ser igual a seno a la menos 1, muy bien, de cateto opuesto que para nosotros en este caso vale 15 sobre la hipotenusa que para nosotros vale 30 y ahora sí simplemente sacamos este valor en la calculadora. ¿Cómo sacamos este valor en la calculadora? Entonces simplemente en nuestra calculadorcita le damos Shift y buscamos el valor sin. Shift sin y nos aparece seno a la menos 1. Y entre paréntesis colocamos 15 sobre 30. Cerramos, le decimos igual y eso nos da un ángulo de 30 grados. Si lo queremos ver un poco más detalladamente en GeoGebra, pues simplemente abrimos nuestro GeoGebra, calculadora científica, y colocamos la expresión de esta forma. Ya acá arriba yo la tengo, pero usted lo que tiene que hacer es venir aquí donde dice fx, busca el valor de seno a la menos 1, escoge este que es números racionales para colocar un numerador y un denominador, arriba coloca 15, le da clic acá abajo, coloca 30 y le da enter y entonces le aparece el ángulo que en este caso es 30 grados. Muy bien, entonces miren que acabamos de encontrar este ángulo de aquí que vale 30 grados. Ahora nos falta encontrar este ángulo que está aquí. Ahora, ¿cómo encontramos ese ángulo? Es muy simple. Recuerden que la suma de ángulos internos de cualquier triángulo vale 180 grados. Entonces nosotros sabemos que este es un ángulo recto que vale 90. Entonces decimos, el ángulo de 30 más el ángulo de 90 más este ángulo Φ que yo tengo ahí debe ser igual a 180 grados. Entonces decimos que Φ va a ser igual a 180 grados. Este 30 que está sumando pasa a restar. Y este 90 que está sumando pasa a restar. Muy bien, entonces decimos que Φ va a ser igual a 180 menos 30 menos 90 que nos dio 60 grados. ¿Sí? Entonces este ángulo vale 60 grados. Y miren que acabamos de encontrar la medida de 1, 2, 3 lados y la medida de 1, 2 y 3 ángulos, por tanto acabamos de resolucionar este triángulo rectángulo. Muy bien, espero la temática haya sido de su agrado, espero hayan entendido, les agradezco mucho por la atención prestada, nos vemos en una próxima ocasión.